Cuando hablamos de cambios genitales que podrían ser en el embarazo, en el parto, incluso en la menopausia, por supuesto, traen consigo ciertos impactos a nivel físico, pero también a nivel emocional. Así que vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque además hay posibilidades de superar estas situaciones y lo vamos a hacer de la mano del doctor Alejandro Villalobos. Buenos días, doctor. Buenos días, Patricia. Bienvenido. Gracias, gracias. Estos problemas ginecológicos, ¿verdad? ¿De qué manera impactan nuestro bienestar emocional? Bueno, de diferentes formas, pero definitivamente la salud vaginal implica o tiene implicaciones directas en tu salud emocional, y no solamente emocional, sino también sexual y de pareja. Es un motivo muy frecuente de consulta. Las pacientes que luego de un parto pasan meses con mucho dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que les impide incluso tener relaciones sexuales aún pasado el tiempo adecuado de puerperio, que es el tiempo posparto. Las pacientes quedan un tiempo con ardor a la hora de tener relaciones sexuales, con dolor a la penetración. En la menopausia es otro fenómeno muy frecuente de dispareunia superficial. Dispareunia así se llama al dolor asociado a la relación sexual. Y son por cambios en la salud vaginal. La vagina sufre cambios mucho en relación con asuntos hormonales, otros en relación con asuntos mecánicos o inflamatorios crónicos o infecciosos que pueden afectar la salud genital de la mujer. Usted ha mencionado varias etapas y también podríamos sumarle esto a la atrofia vaginal o síndrome, lo voy a leer porque es genitourinario, que justamente nos da o nos puede dar en la menopausia. Ese es el nombre que se usa actualmente a todos aquellos síntomas que se presentan en el área genitourinaria después de la menopausia. Cuando la mujer entra en menopausia, es simple y sencillamente en menopausia natural. Correcto. ¿De acuerdo? Porque hay menopausias inducidas artificialmente cuando remueve los ovarios de una mujer por alguna razón. Pero en condiciones normales, la mujer desde que nace trae en los ovarios los óvulos que va a ocupar durante su vida. Correcto. Va gastándolos mes a mes en cada proceso ovulatorio, y además hay un paso automático de una forma de reserva folicular a otra que va gastando la reserva ovárica. Lo cierto del caso es que alrededor de los 50 años se le acabaron los óvulos a la mujer en el ovario. Entonces los folículos son los encargados de producir las hormonas que inducen el crecimiento endometrial y que producen menstruación. Entonces, la característica clínica de la menopausia es que cuando ya no hay folículos en el ovario, no hay producción hormonal, no hay regla. Claro. Y esa es la menopausia. La consecuencia de la carencia de hormonas producidas por el ovario tiene repercusiones a varios niveles. Uno de los niveles es en vagina. La vagina empieza a adelgazarse, la mucosa vaginal, pierde distensibilidad, pierde capacidad de distensión, y la vagina se vuelve reseca, pierde un poco la humectación, pierde la capacidad de distensión y se adelgaza la mucosa. Ese proceso se llama atrofia vaginal. Y hay mujeres que llegan a tener un problema de vaginitis atrófica, es decir, son vaginas que se inflaman por carencia hormonal. Entonces, las mujeres en edad de posmenopausia, a consecuencia de lo que te he dicho, son mujeres que tienen menos lubricación vaginal, menos capacidad como para solventar esta situación y tener una buena calidad de vida a nivel sexual, ¿verdad? Y eso es muy importante porque la expectativa de vida de la mujer hoy en nuestro país supera los 75 años. Claro. Y si la menopausia te da los 50, estamos hablando de 25 años. Perfectamente una tercera parte de tu vida la vas a pasar sin estrógenos. Correcto. Eso trae como consecuencia diferentes problemas en diferentes zonas. Hay algunos problemas que son mucho más serios, como la osteopenia, osteoporosis, fractura de cadera. Otros problemas todavía más complejos, como por ejemplo riesgo de infarto, riesgo de accidente vascular cerebral, etcétera. Pero riesgos que no ponen en peligro tu vida, pero que la hacen incómoda. Claro. La atrofia vaginal, resequedad de piel, resequedad de mucosas, pérdida del deseo sexual, que vienen acompañados de la falta de estrógenos en la vida de la mujer después de la menopausia. Entonces, ¿qué herramientas hay? Bueno, lo primero es, tiene que consultar siempre con un ginecólogo, porque lo ideal es que si hay mucho síntoma asociado a esa carencia hormonal, pues contamos con tratamientos de reemplazo hormonal, pero son hormonas. Y eso hay que tener muchísimo cuidado porque no se pueden automedicar. Claro. Hay
mujeres que tienen útero, hay mujeres que no tienen útero, para los cuales el tratamiento es distinto. Hay mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama y tienen riesgo de patología mamaria, el tratamiento es distinto. Hay mujeres que han tenido problemas de miomas o fibromas múltiples en el útero y en el posmenopausia están con ese problema, el tratamiento es diferente. Hay pacientes que requieren una mayor atención en ciertas áreas de tratamiento y otras en otra, entonces el tratamiento no puede ser generalizado. El tratamiento de reemplazo hormonal es un tratamiento que debe ser individualizado dependiendo de la necesidad de la mujer y dependiendo de sus condiciones de salud. Entonces, la primera arma terapéutica o como herramienta de tratamiento en estos casos es la terapia de sustitución, la terapia de reemplazo hormonal, que puede utilizarse por vía sistémica, pastillas o también con aplicación vaginal para acelerar un poquito el proceso de reparación de la mucosa vaginal con estrógenos vaginales. La otra herramienta terapéutica son el uso de lubricantes vaginales también en esta época que pueden ayudar a que la paciente no tenga tanta sintomatología de ardor y dolor vaginal. Ahora, todo esto es importante y anotar, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando nosotras vamos al doctor, ¿qué referencias, qué datos deberíamos de darle al ginecólogo? Porque lo primero es totalmente claro y cierto. No podríamos nosotros hacer la terapia sustitutiva que hace mi vecina porque le está yendo súper bien. Así es. Eso nos queda claro. Somos totalmente diferentes. ¿Qué información le doy yo al médico para que él pueda tener una evaluación clínica pues la más extensa posible? La mujer tiene que saber que en el periodo de posmenopausia aparecen una serie de síntomas que no necesariamente tienen que ser normales por la edad en la que está. Es decir, la mujer a veces asume como parte de su realidad como natural, sí. Síntomas que pueden ser perfectamente manejables y tratables y que están en relación con la carencia hormonal. Me refiero a resequedad vaginal, pérdida de deseo sexual, pérdida de lubricación, dolor a la penetración desde el punto de vista de la esfera sexual, pero también hay otras esferas afectadas, insomnio, ansiedad o depresión, resequedad de piel, resequedad de mucosas, agotamiento, que son síntomas que están y pueden estar en relación con la falta de hormonas en la mujer. Y que no las liguemos del todo. Y que a lo mejor pues consideran que son situaciones normales por la edad y no necesariamente. Si hay síntomas que realmente impactan su calidad de vida, son síntomas que hay que reportarle al médico, porque son síntomas que perfectamente, obviamente son resultado de alguna patología de fondo que puede ser tratada y mejorar la calidad de vida de la mujer en esta época. Ahora, doctor, usted mencionaba que cuando llegamos a la menopausia de manera natural, ¿correcto? Sí, pero ¿qué sí. pasa cuando la menopausia efectivamente es inducida? Cuando Exacto. nos quitan o los famosos menudos, lo que decimos popularmente, ¿verdad? Que suena de terror, pero así es. Realmente, ¿cómo impacta? Y cómo manejarlo también. Claro. Hay circunstancias en donde uno tiene que actuar quirúrgicamente y se tiene que quitar útero y ovarios. Y eso puede ser a cualquier edad. Correcto. Pero entre más joven la mujer tenga que ser sometida a una ovarectomía, es decir, a quitar los ovarios, más tiempo va a pasar en carencia hormonal. Entonces, todos estos problemas de salud van a empezar desde muy temprano. Es decir, el proceso de envejecimiento de la mujer inicia mucho antes de lo que naturalmente debió haber iniciado. Eso trae repercusiones serias en la salud de la mujer. El riesgo sobre todo de osteoporosis, de fracturas por osteoporosis en cadera, en columna, el riesgo de infartos, el riesgo de accidentes vasculares cerebrales, son condiciones que realmente ponen en peligro la vida de la mujer. Aparte de que además empieza un proceso generalizado de envejecimiento. Claro. En el momento en que vos quitas los ovarios. Entonces, sí es muy importante que la mujer que debe de ser sometida a una intervención quirúrgica en la cual se está pensando remover los ovarios y está lejos de la edad de la menopausia, es una mujer que, dependiendo de sus factores de riesgo, necesariamente va a necesitar terapia de reemplazo hormonal desde el momento en que los ovarios son removidos. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que pasan, por ejemplo, con largos periodos de inactividad sexual, verdad? ¿Qué recomendación? No solamente para activar sus relaciones, si obviamente la relación está bien en otros niveles, sino que también para que las disfruten, para que no tengan esas molestias. Estamos hablando de mujeres posmenopáusicas. Correcto. Bueno, en ese caso sí es importante. Si la mujer está en un proceso de posmenopausia y no está recibiendo terapia de reemplazo hormonal y tiene tiempo de no mantener actividad sexual, obviamente la compliance, la capacidad de distensión de la vagina se ha perdido. No solamente la vagina está más atrófica, más delgada la mucosa, menos distensible y menos lubricada y menos humectada. Entonces, esa relación sexual muy probablemente va a ser muy dolorosa.
muy dolorosa por la falta de lubricación y por la falta de capacidad de extensión de la vagina. Es muy importante que la mujer, si ha pasado un tiempo sin actividad sexual, está en la posmenopausia y va a reanudar actividad sexual, utilice lubricantes y además que busque asistencia con su ginecólogo para ver si necesita terapia de reemplazo o alguna terapia local en vagina que favorezca la posibilidad de que la vagina esté en una mejor condición a la hora de tener relaciones sexuales. Perfecto. Ahora, doctor, nos escriben nuestras amigas allá en casa y justamente nos dice una muchacha que tiene 39 años, que ha tenido o ha padecido de fuertes hemorragias, entonces le recomendaron para equilibrarlas o controlarlas la toma de anticonceptivos. Ella pregunta si con eso está bien o tiene que tener alguna coayuda. Bien, cuando se maneja el sangrado menstrual abundante, hay que tener muy en claro cuál es el origen de ese sangrado. Es decir, si el origen del sangrado es un asunto hormonal, pues perfectamente con pastillas anticonceptivas lo puedes controlar. Si es un asunto hormonal en donde la paciente no ovule correctamente, su producción hormonal sea inadecuada, etcétera, y eso es lo que está produciendo los sangrados, el tratamiento hormonal con pastillas es el indicado. Pero hay que descartar que no haya alguna causa orgánica que esté explicando o produciendo esa cantidad de sangrado. Porque si una paciente tiene un pólipo endometrial o un mioma submucoso o un útero hipertrófico con adenomiosis, etcétera, por más pastillas que le des, el problema del sangrado va a persistir porque el origen es orgánico, no disfuncional. Entonces, el manejo del sangrado va a depender del origen, va a depender de la causa, va a depender si es una causa orgánica, hay que atacar la causa orgánica. Por ejemplo, una paciente con un útero lleno de miomas y tiene esta cantidad de sangrado, va probablemente requerir, si ya la fertilidad y su deseo de maternidad está superado, sí, pues quitarse el útero. Esos son casos en donde vas a tener que quitar el útero. Ahora, puedes quitar el útero y conservar los ovarios si es una mujer joven. De tal forma que si quitas el útero, quitas el órgano que sangra y que está produciendo problemas, pero si le conservas los ovarios a una mujer joven, a pesar de que ya no va a tener nunca más reglas, no va a estar menopáusica. Eso es importante, doctor, porque mucho se confunde, ¿verdad? Cuando se hablaba antes de sacar el útero, sacar los ovarios. Si sacan solo útero y permanecen los ovarios, ese envejecimiento y esa menopausia no inicia de manera temprana. El útero básicamente es para digamos, el embarazo. Exactamente. ¿Verdad? En este caso, los ovarios son los que verdaderamente, digamos, controlan esa parte hormonal tan importante. Son los productores de hormonas. De hecho, vos puedes quitar el útero en una mujer de 40 años. Si le quitas útero y le conservas ovarios, esa mujer tendrá una función ovárica residual igual como si tuviera el útero, tal vez un poquito más corta, pero no empieza con una menopausia en ese momento. Claro. O sea, la mujer nunca más va a volver a tener regla porque no tiene útero, pero si tiene ovarios, su producción hormonal permanece inalterada y entonces le vendrá la menopausia cuando le tocaba de natural. Igualmente tuviera o no útero. Exacto. Okay. Hay algunos estudios que han demostrado que la funcionabilidad residual del ovario, cuando ya no hay útero, se reduce en un par de años, 1 o 2 añitos. Pero si tiene 40... y le deja los ovarios, por lo menos se llega hasta los 48. Sí, maravilloso. Entonces son 8 años en donde no necesita tomar hormonas ni tratamiento hormonal. Que ya es una ganancia. Ahora, si tienes una mujer en la cual que tienes que quitarle el útero y tiene 47 años, entonces ahí uno se pone a pensar si realmente dejar los ovarios es o no de beneficio para la paciente. ¿Por qué? Porque si le dejas los ovarios, le estás dejando la posibilidad de que haga un quiste, que haga un tumor, que haga algo futuro y tenga que ser reintervenida. Para 1 o 2 años que te queda de vida residual de ovario, en ese caso es mejor aprovechar, quitar útero y ovarios y empezar con tratamiento hormonal. Pero cada caso hay que individualizarlo y hay que aplicarlo al contexto y a la situación de la paciente. Perfecto, doctor. Tenemos otra amiga que nos escribe y nos dice que ella tiene 35 años, pero que a ella le vino la regla, la menstruación por primera vez antes de los 11. Y la verdad es que uno no sabe si es un mito o es una verdad. Si te vino la regla antes de los 11 años, probablemente la menopausia sea mucho más temprana o eso ya no marca, ¿verdad? No tiene ninguna relación. De hecho, hoy sabemos que la edad de la menarca, que es la edad de la primera regla, nada tiene que ver con la edad de la menopausia. El único factor que sí tiene algo de relación con la edad o no temprana de la menopausia es la edad en que a la mamá de ella le vino la menopausia. Ahí sí. Cuando la madre de la paciente dice, mire, es que vieras que a mi mamá la menopausia le vino a los 39, 40 años. Uy, bastante joven. Y entonces es muy probable que ella pueda tener una situación de menopausia precoz. La historia de la mamá. La historia de la mamá de la paciente, no la edad de la primera regla que ella tuvo. Porque yo he tenido pacientes en que las primeras reglas es a los 9 años y
tienen una reserva ovárica fantástica y pues llegan a los 50 y todavía arreglando. Perfecto. Entonces no tiene que ver la edad de la menarca. Ahora, doctor, el descenso del útero y el descenso de la vejiga, hay muchas mujeres que dicen, bueno, es que siento, ¿verdad? Es que hasta que uno siente que tiene que poner la mano para sostener o subir y es molesto. ¿Cómo no? Es real, que realmente descienden. Sí, claro. La vagina, las estructuras pélvicas se mantienen en su situación gracias a que hay un tejido que se llama la fascia endopélvica que mantiene a la vagina, a la vejiga, al útero y al recto en su posición. La vagina es un cilindro y por encima de la vagina está la vejiga. Por debajo de la vagina está el recto. ¿Por qué la vagina no se colapsa por el peso de la vejiga llena o por qué no se empuja el piso hacia arriba por el recto lleno de heces? Porque la fascia endopélvica mantiene la estructura de los diferentes órganos en su sitio. Hay condiciones, en especial, y la más importante, la multiparidad, el tener varios partos vaginales, en donde en cada parto la distensión de todo el piso pélvico, de los ligamentos de sostén del útero, de la fascia endopélvica, etcétera, pierde fuerza de tensión. Y después de la menopausia, cuando ya la mujer ya no produce estrógenos, se pierde aún más esa fuerza de tensión de esas estructuras. Entonces ahí sí, cuando la mujer hace un esfuerzo de pujo, tose, se ríe, estornuda, pega un salto, aumenta presión intraabdominal, el peso de la presión intraabdominal se ejerce sobre la vejiga y la vejiga comprime el techo de la vagina y se sale por ahí. Eso se llama un cistocele. O el aumento de la presión intraabdominal aumenta la presión por el piso de la vagina, levanta el recto y se prolapsa por ahí y eso se llama un rectocele. Entonces, esos trastornos de estática pélvica pueden llegar a ser tan graves que hasta sin necesidad de esfuerzos de pujo, ya por solo el peso normal de los órganos, el útero empieza a descenderse y se prolapsa el útero hacia afuera. Entonces hay mujeres que tienen una cosa que se llama un prolapso urogenital total, que es que el útero está vertido hacia afuera, vejiga y recto. Híjole. Eso es pues producto, como te digo, de multiparidad, de obesidad, de mujeres que no han recibido terapia de reemplazo hormonal, de mujeres que no hicieron ejercicios de Kegel, de una serie de factores que contribuyen a que la relajación de las estructuras de sostén se dé y entonces todos los órganos protruyen por vía vaginal. Bien, bueno, hemos repasado varias situaciones, ¿verdad? Los cambios son naturales, pero lo que está en nuestras manos es prevenir al final y atendernos con los expertos para que nos den las recomendaciones del caso. Doctor, como siempre es un placer tenerlo en nuestra casa. Gracias, Patricia, por invitarme. Que pase un feliz día, Igualmente doctor. Muchas ustedes. gracias.